Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, abramos la bendita y muy preciosa palabra en el Salmo 119, verso 118. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de ella, mi Señor, para corregirnos, para animarnos, Señor. Para que lo cojo no se salga del camino, Señor, para que lo torcido se enderece. Dios mío, ayúdanos a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo que es tuyo y lo que no quieres tú en nuestras vidas. Glorifícate, mi Señor, en tu palabra, que hoy corra y sea glorificada en nuestros corazones. Señor, estaremos atentos a escuchar tu mensaje. Espíritu Santo, háblanos, glorifica a mi Cristo, mi Señor, en Él, y permítenos, Señor, gozarnos y poner por obra tu bendita palabra. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy estamos bajo el título Mi vida se estremece por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Yo medito en el salmista como viene y acusa a los impíos de alejarse de Dios. Dice que él se alegra por los juicios de Dios. Dice que Dios trajo juicio sobre los impíos y los consumió. Y como en el verso 120 termina diciendo que se estremece de temor y de miedo por los juicios del Señor. Si es David el salmista, hay razones para que él se estremezca y viva con miedo y temor por los juicios de Dios. Y es tremendo, es increíble que un hombre como el salmista, un hombre que ama la palabra de Dios, un hombre que vive en la presencia de Dios, un hombre que cuando falla inmediatamente corre a buscar al Señor, un hombre que dice que Dios es su escondedero y su refugio, su pronto auxilio, su libertador, el que lo guarda. Y venga y diga que se estremece de miedo y de temor por los juicios de Dios. ¡Qué tremendo! Que un creyente que viva su vida independiente de Dios, que Dios en su misericordia lo haya alcanzado a través del sufrimiento y la sangre, la humillación de Cristo, para recibir el juicio y la ira de Dios y los pecados de cada uno de nosotros, y que nosotros
que somos pecados, nos convirtamos en justicia de Dios y que Cristo se convierta en pecado por nosotros y que el creyente haga lo que le dé la gana. Está bien que se mantenga estremeciéndose por los juicios de Dios y que viva con miedo, porque en cualquier momento nos morimos. La Biblia dice que el Señor nos quita la vida cuando Él quiera. Entonces, que una persona, que un creyente que viva su vida como le dé la gana, sin temor de Dios, tirando la palabra de Dios tras sus espaldas, viviendo en pecado, viniendo aquí a alabar a Dios y sale de acá a vivir una vida de pecado, de fornicación, de mentira, de pornografía, hermano, de adulterio, de borrachera, de vicios. Ok, que tenga miedo y que viva con miedo, que no pueda dormir. Pero que el salmista, hermano, un hombre sujeto y sumiso a la voluntad de Dios, un hombre que dice que le agradece al Señor por haberlo humillado. Bueno me fue haber sido humillado, pues ahora que me humillaste, guardo tu palabra. Qué tremendo, que se estremezca de pensar en los juicios de Dios. Esto, hermano, tiene que hablar a nuestro corazón. Un hombre que aborrece el pecado, dice que aborrece y se aparta de los pecadores. Que viva en esta forma como el verso 120. Si la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué nos quiere enseñar el Espíritu Santo? Vayamos a Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Para que veamos lo que nos dice la palabra. Yo se lo voy a leer en una versión más clara, pueblo de Dios para todos, pero es la misma, simplemente que este es más fácil de entender. Primera de Juan 4:18 dice: no hay ningún temor en el amor. O sea, si usted y yo amamos al Señor sinceramente, ¿por qué vamos a temer? Por el contrario, dice, el perfecto amor quita todo temor. Pues el temor tiene que ver con el castigo. O sea, cuando uno teme es porque sabe que va a haber un castigo. Entonces, qué tremendo. Así que el que tiene temor todavía tiene que ser perfeccionado en el amor. Mire que el Señor nos llama a amarlo con toda la mente, con todo el corazón, con todos nuestros pensamientos. Y cuando logramos tener la mente de Cristo, vamos a amar a Dios como Él quiere que lo amemos. Ahí no va a haber temor de nada. Entonces, ¿por qué el salmista se estremece y tiene miedo de los juicios de Dios? Si la Biblia dice que la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hace conocer su pacto. Salmo 25:14. La Biblia dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, ¿por qué el salmista tiembla de miedo y tiene temor? Es tremendo. Si el mismo salmista dice en el verso 63, ahí en el Salmo 119, en el verso 63 dice: compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Acuérdese que el salmista únicamente está diciendo lo que es inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces Dios es el que está hablando. Entonces, ¿por qué se estremece y tiene miedo? ¿Por qué usted y yo como creyentes debemos temer a Dios por sus juicios? ¿Habrá razones para que la iglesia, usted ve, la mayoría de las iglesias viven independientes de Dios? Lo único que les interesa a muchos ministros es mantener su casa llena, ensanchando sus cosas y al pueblo comiendo, hermano, cualquier cosa. Donde Dios nos llamó a darle al pueblo, como Él le dijo a Pedro: me amas,
Si me amas, apacienta mis ovejas. Pacer significa darles el alimento a mis ovejas. Pastorea, dales todas las vitaminas de mi palabra, que estén creciendo a la estatura de mi Hijo, en el amor de mi Hijo, en el temor de mi Hijo, en la santidad de mi Hijo. La Biblia dice que sigamos las pisadas de Cristo. Entonces, cuando no se da la sana palabra, usted y yo nos quedamos raquíticos. Vivimos independientes de Dios, sin temor de Dios. Unos perfectos desobedientes, hermanos, y congregándonos, llorando y cantando y alabando al Señor. Entonces, ¿por qué debemos? Habrá razones para que usted y yo temamos y temblemos por los juicios que vienen. Mire, tememos a Dios porque Él juzgará el pecado y las obras en nuestra vida. Por eso hay que temerlo, porque aún usted y yo no hemos terminado la carrera, estamos caminando. Aunque hay una doctrina que dice que no importa, usted si confesó el nombre de Cristo, ya usted es salvo, no hay problema, todo está bien, la salvación no se pierde. Eso es lo que enseñan. Pero la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. La Biblia dice que si no vivimos conforme a la palabra, creímos en vano. ¿Qué significa creer en vano? Que no valió lo que creímos, que fue mentira lo que creímos, y los mentirosos no entran al reino de los cielos. Nosotros debemos tener temor de Dios, porque Dios es un juez justo y hace perfecta justicia, y no tendrá por inocente al desobediente. Eso es lo que dice la Biblia. Debemos temer a Dios porque dice la Biblia que ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los homosexuales, ni los adúlteros, ni los fornicarios entrarán en el reino de los cielos. Y la iglesia del Señor está llena de eso, comenzando por los púlpitos. Usted tiene que ver, hermano, a mí le digo delante de Dios, que el Señor me castigue si le estoy siquiera exagerando 1 milímetro. Me da temor y miedo ver pastores que entran sobre un caballo grande a la iglesia y con una capa tremenda y todo el mundo alabándolo. Me da temor de Dios cuando ven y cogen pastores y los llevan en hombros en una silla especial dorada. Los llevan en hombros al púlpito. Usted mírelo, eso está en internet. Pastores de iglesias famosas. Me da miedo de Dios que le estén robando la gloria a Dios, y mi pueblo así lo quiso. Porque los que aprueban todo, el pastor es un vivo y es un sinvergüenza ladrón que se está enriqueciendo a costas de la clientela. Él es un vivo y yo lo admiro por lo vivo que es. Pero el problema no es él, sino la clientela que lo mantiene ahí montado. Donde la Biblia dice que debemos ser temerosos de Dios, guardar la palabra de Dios, defender la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:15. Hay que presentar defensa por las cosas santas de Dios. Y la gente viviendo como le da la gana. Y mi pueblo así lo quiso. Y usted y yo raquíticos sin crecer en el temor de Dios, en el conocimiento de Dios. Por eso tenemos que tener temor de Dios. Porque si estamos en la iglesia y seguimos tomando, la Biblia dice que los borrachos no entran al reino de los cielos. Si seguimos fornicando, si seguimos en mentira, la Biblia dice que los mentirosos no entran en el reino de los cielos. Y la Biblia dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La que santifica es la palabra de Dios, pero pura, no lo que dan en muchos lugares, en la mayoría de los lugares, pura mentira. Y la gente raquítica, enfermos, no crecen, porque así estuve yo. Entonces, tememos a Dios, debemos temer a Dios, porque mientras tengamos el rabo de paja. ¿Cuántos aquí tenemos el rabo de paja? Yo lo tengo de paja. Significa que usted y yo nos podemos perder. Significa que el que está predicando hoy, mañana puede estar fornicando. ¿Por qué? Porque tenemos el rabo de paja. Hasta que Dios no nos cambie este cuerpo por un cuerpo glorificado, tenemos el rabo de paja y nos podemos quemar. Por eso es que el salmista tiembla y con miedo, hermano. Tiembla y con miedo. Y yo me asombro. Un hombre como ese que conoce la palabra de Dios, que Dios le reveló toda la palabra, porque en el Salmo 119 está toda la revelación de todas las doctrinas bíblicas. Y cómo ese hombre termina, se alegra porque los malos están siendo juzgados y condenados. Y cómo después dice que tiembla y teme ante los juicios de Dios.
Tememos a Dios. Mire esto, hermano, analice esto. Porque aunque Adán y Eva vivían en la perfecta gloria de Dios, en perfecta comunidad de Dios, no existían las tinieblas. Allá todo era pureza, y dice que Dios se paseaba con ellos cada momento. Dios siempre estaba con ellos. Tenían una comunión perfecta con Dios. Y cómo Adán y Eva cayeron, a pesar de que todo estaba bien. Imagínense hoy, con el rabo de paja, viviendo como queremos, llenos de argumentos, llenos de mentira. Es que la Biblia dice esto, pero a mí me parece, hermano, ellos vivían en perfecta armonía como Dios, y sin embargo se cayeron y cayó todo el mundo. ¿Por qué debemos temer a Dios si ellos tenían temor de Dios? Adán y Eva, dice la Biblia, que temían a Dios. Anótelo simplemente en Génesis capítulo 2, verso 17. Dice que el Señor les dijo que de ese árbol no lo tocarían ni comerían de él. Eso le dijo en Génesis 3:17 Eva a Satanás, a la serpiente. Que el Señor les dijo, entonces tenía temor. Cuando ella le dice, no, lo que tú me estás proponiendo, no, porque el Señor nos dijo que no comiéramos del árbol ni aún lo tocáramos. O sea, tenían temor de Dios. Y con todo y eso cayeron. Ahora, le quiero explicar algo. Algunos pastores, con toda seguridad, con muy buenas intenciones, han enseñado de que Eva cayó porque Adán la dejó sola. Eso es antibíblico, hermano. Le voy a explicar por qué, para que usted entienda. Eva vivía llena de la gloria de Dios. Adán vivía lleno de la gloria de Dios. Desde el principio Dios les dijo que la salvación era individual. Y hoy en día, ¿cómo es posible que mi esposa se va 3 meses para Miami, para donde mis hijos, y que yo tenga que enviarle policías para que se esté cuidando, que ella me esté cuidando a mí? No, si ella es temerosa de Dios, ella se guarda para Dios porque tiene el poder del Espíritu Santo. Entonces ese cuentico de que es que la dejó sola, eso es antibíblico, Entonces a mí me van a tener que estar vigilando todo el tiempo para no pecar. No, yo peco si me da la gana, pero hay un poder en mí que me lleva a honrar a Dios siempre. Bendito es el Señor. Y hay un poder en usted, y ese mismo poder que usted tiene lo tengo yo, se llama el Espíritu Santo. Entonces Eva pecó porque le dio la gana, así de sencillo, y Adán pecó porque le dio la gana. No hay que cuidar a nadie, por eso dice que Dios hace la obra en cada uno individualmente, en cada uno, pero cada uno responde de forma diferente. Entonces, muy importante, Dios les cumplió a ellos. Si desobedecen, ciertamente morirían. Y a partir de ese momento murieron espiritualmente. A partir de ese momento. ¿Y qué de nosotros, hermano? Nosotros debemos tener de Dios, porque la Biblia dice que, ojo, todo pecado será pagado en el infierno. Todo pecado. No hay un solo pecado que no sea pagado, dice la Biblia. Así que todo pecado será pagado en el infierno o será perdonado en Cristo. Todos los pecados suyos y míos, de ayer, de hoy, de mañana, ya están crucificados con Cristo, están perdonados en Cristo. Pero usted y yo tenemos que, con ese poder de lo alto, con el Espíritu Santo, usted y yo tenemos poder para que el pecado ya no nos venza. Dice la Biblia que el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros. Entonces, todo pecado será pagado en el infierno o será perdonado en Cristo Jesús. Por eso hay que estar en Cristo, no en una religión, en Cristo, no en una denominación, en Cristo. Es en una persona, no en una religión mentirosa, llámese como se llame. Es en Cristo que tenemos que estar usted y yo, en Cristo. Pero ningún pecado será sin paga, hermanos. Todo pecado, no se le olvide, será pagado en el infierno o perdonado en Cristo Jesús. Tememos a Dios, porque dice la palabra en 2 de Tesalonicenses 1:8, vamos allá. Por eso tememos a Dios. Hermano, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Yo quizá debería estar debajo de varios metros de tierra hace muchos años. Sin hogar, si estuviera vivo, sin hogar, perdido, sin hijo, nada.
¿Por qué? Porque la Biblia dice que el corazón del hombre es perverso, más que todas las cosas. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Mire, porque dice el Señor en su palabra que Cristo viene en llama de fuego, mire, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Habrá que tener temor de Dios o no, hermanos? Hay que tener temor de Dios. Cristo recibió la ira de Dios porque Él bebió los pecados de todos nosotros. Él se hizo pecado para que usted y yo fuésemos justicia de Dios. Él se hizo pecado y nos hizo a nosotros justos. ¿Cómo no temer a Dios? Así que el que está en Cristo, Cristo pagó por él. Y ya no habrá ira sobre esa persona que está en Cristo, que vive en Cristo, como decía Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Solo me glorío en la cruz de Cristo y en el crucificado, por el cual el mundo ya murió para mí. Uno no puede seguir como un hijo de Dios viviendo las cosas del mundo que antes vivía. El mundo ya murió para mí, yo morí para el mundo. Gente que lo ve a uno por la calle y se aterran. Claro, se aterran, pero que porque uno se volvió bobo, hermano. No, es una obra sobrenatural que lo convence a usted y me convence a mí de que con Cristo es mejor, hermano. Entonces con Cristo ya no habrá más ira ni condenación para los que están en Cristo, hermano. La pregunta es, ¿estamos en Cristo o vivimos una religión independiente de Dios? El fruto suyo y mío es el que habla. ¿Qué ley sería justa, hermano? En la ley natural, que no culpe al malvado. ¿Qué ley sería justa? Dígame que un tipo va y mata a una persona y lo juzgan y no, va para la calle tranquilito, lo hizo muy bien, hay mucha gente. ¿Qué justo sería eso? Si el mundo juzga ciertas cosas con cierta justicia, porque la Biblia dice que el hombre no es justo, el único justo es Dios. Entonces, qué tremendo. ¿Será una ley justa aquella que castiga, hermanos, al justo, como pasa en este país todo el tiempo? Y deja sin castigo al malvado. ¿Lo quiere ver en retrato vivo y en directo? Mire el Congreso de Colombia. Mire el presidente para que usted vea. Perversión al rojo vivo, al vivo y a la orden del día. No solamente en este país. Entonces, ¿será justa aquella ley que deja sin castigo al malvado? Imagínense cómo estaríamos en anarquía, hermanos. El Señor dice, vayamos al Salmo 19:9, para que usted vea y entendamos por qué David tiene temblor y miedo. Mire lo que dice el salmista en el capítulo 19, verso 9. Dice, la palabra de Dios es limpia. Nos limpia, nos purifica, nos santifica. Y siempre estará firme. Se lo estoy leyendo en la versión lenguaje sencillo para entenderla mejor. La palabra de Dios es limpia y siempre estará firme, siempre, eternamente. Sus juicios son al mismo tiempo verdaderos y justos. Los juicios de Dios siempre son verdaderos. O sea, Dios va a juzgar fundamentado en la verdad, en la palabra. Y justos, Él nunca va a castigar al justo, ni va a dejar al pecador sin castigo, dice la Biblia. Entonces, qué importante. No habrá injusticia en el castigo de Dios contra el pecador, no. Dios no le va a pagar más al pecador de lo que haya pecado. La Biblia dice que seremos juzgados conforme a nuestras obras. ¿Por qué? Porque todos los juicios del Señor son justos y verdaderos. Ahora, ¿cuánta gente cuestiona a Dios por la ira de Dios? ¿Cuántos cuestionan a Dios porque dice que Dios va a derramar su ira sobre el pecador?
Porque la Biblia dice que viene un juicio terrible del Señor. Y muchos dicen que esa es inclusive algunos predicadores, dicen que esa es la parte oscura de Dios. Porque ¿qué es lo que dice la gente? ¿Cómo un Dios justo va a juzgar a un pobre ser humano que no entiende? Pero la Biblia dice que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en Él. Primera de Juan 1:5. No hay parte turbia en el Señor, no hay ninguna tiniebla en el Señor. Dice que Él es luz, luz, y en Él no hay tinieblas. La ira de Dios es Dios dando la paga contra el pecador, porque eso es parte de su pureza y de su santidad. Un Dios santo deja de ser santo el día que no juzgue y castigue al malvado. Es obvio. La venganza contra el impío, contra el que hace lo malo, contra el desobediente, como lo vimos ahorita en segunda de los Tesalonicenses, es parte de sus justos juicios. Parte de la justicia de Dios es que Él tiene que hacer juicio justo. Debería producirnos, hermano, a usted y a mí terror y temblor. El saber que Dios castigó a su Hijo. Mire, la Biblia dice que Dios derramó la más alta ira contra su Hijo. Entonces, si Dios derramó la ira contra su Hijo para que usted y yo no viniera sobre usted y sobre mí ninguna ira, sino solamente bendición y comunión con Dios, bendición y provisión de Dios, bendición y sanidad de Dios para nuestras vidas, eso debería producirnos terror. Que Dios derramó su ira contra su propio Hijo Jesucristo, hermano, ¿cómo no la va a derramar contra el que rechaza esa oferta gratuita de Dios? De que entregó a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. Y la gente quiere vivir independiente de Cristo. Debería, hermano, producirnos pavor lo que viene de ofender a un Dios santo que cambió a su Hijo por nosotros. Eso es lo que hizo el Señor, una sustitución. Sustituyó nuestro juicio por el juicio de Cristo, nuestro pecado, y nos hizo santos hizo a Cristo pecador. Así que su palabra no tendría ningún valor, hermanos, ni habría en nosotros ningún temor si Dios fuese indiferente cuando nosotros violamos el pecado, violamos la palabra con pecado. ¿Qué vamos a creer y qué vamos a honrar nosotros a un Dios que uno peca y empata y hace lo que quiera y nada pasa? Eso dice, no, mucho, no. Dios desde hace tiempo viene amenazando y nada pasa. Dice que Dios es paciente, no deseando que ninguno se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Esa es la paciencia de Dios. Entonces muchos dicen, no, mire, ese tipo hace y roba, mire, fornica, hace lo que quiera y no le pasa nada. Tranquilo, que Dios es paciente. Tranquilo, que Dios es paciente. El salmista dice en el verso 118, cuando entramos, tú rechazas a todos los que se desvían de tus leyes, porque son falsos y engañosos. Mire, él acusando a todo el mundo. Eliminas a los malvados como si fueran escoria, versión israelita nazarea. La versión israelita lo dice en esta forma: rechazas a todos los que se desvían de tus leyes, porque son falsos y engañosos. Eliminas a los malvados como si fueran escoria. Qué tremendo. ¿Ustedes se acuerdan cuando en ese pasaje del Antiguo Testamento dice que David, Dios, donde David se metía, le daba las victorias? Dios estaba con David. David estaba lleno de las promesas, de las bendiciones de Dios. Nadie podía tocar a David. Dios atacó a todos y acabó con todo lo que trataba de acercarse a hacerle daño a David. Y acuérdese que en el mejor momento de David, por eso es que David tiembla y tiene miedo, el salmista tiembla y tiene miedo. ¿Por qué? Porque en el mejor momento, Dios apoyándolo en todo, Dios dándole victoria, enriqueciéndolo, haciéndole bien, perdonándolo en todo, viene David y le da por censar al pueblo. Van a la guerra y David
sabiendo que Dios le había prometido que le iba a dar la victoria en todas las guerras, que lo iba a bendecir en todo, que nadie le iba a hacer frente a él. Y viene y se le olvida quién era Dios. Hermano, es que David entiende, igual que entendió su hijo Salomón, cuando habla del corazón, malvado y perverso es el corazón. Malvado. El mismo Jeremías lo dijo. El Proverbios habla del corazón del hombre todo el tiempo. Entonces, David, hermanos, le da por censar al pueblo. Él quiere saber, porque va a una guerra, quiere saber cuánto ejército tiene, cuánto poder tiene. Se olvida de Dios. ¿Qué le pasó a David? Le faltó temor de Dios. Mire, hay cosas que vienen a nuestra vida y que las afrontamos en nuestra propia carne. Dios ha prometido ayudarnos y estar con nosotros todo el tiempo. Isaías 41:10 lo dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios ha prometido ayudarnos, pero cuando vienen ciertas circunstancias en nuestras vidas, nos olvidamos de Dios y ponemos el pecho. Lo mismo, no hay temor de Dios, no hubo temor de Dios. Dudó de Dios, no honró a Dios, confió más en sus fuerzas, invalidó las promesas de Dios, hizo a Dios mentiroso. Porque cuando yo estoy confiando en mis fuerzas, y el Señor dice claramente en Isaías 30 y 31, verso 1, los dos capítulos: ay de aquel que va a buscar a Egipto, va a buscar fuerza en Egipto, que se apoya en Egipto y no en mi nombre. Eso está en la Biblia, hermanos. 1.000.000, cuando mandó a contar el pueblo, el mismo Joab, el general Joab, le dice: mi Señor, no te da temor de contar el pueblo, eso va a ser pecado contra Dios. Y dice que no le dio temor. Dijo: cuéntame al pueblo. Y le trajeron el reporte: 1,5 millones de soldados. 1,5 millones. Ahí mismo Dios mandó a su profeta, a Gad. Ahí mismo. ¿Por qué? Porque el salmista, después de que dice que Dios castigó a todos los impíos y que Él se esconde, que Dios es su escondedero, que Dios es su escudo, que Dios es su sustento, que Dios es quien lo sostiene, que Dios es quien lo vivifica a través de tu palabra, de su palabra, viene en un momento y dice que tiembla, que está temeroso, con miedo y temblor. Hermanos, mire por qué se estremeció y tiene miedo el salmista, a pesar de que Dios es su escondedero y su refugio. ¿Cuántos creemos que ya tenemos esto ganado? La Biblia dice: el que crea que está firme, mire que va para abajo. Estoy con el Señor, es así. Con el Señor hay que andar en comunión, hermanos. Entonces, qué tremendo. Tantas bendiciones, tantas promesas. Y David confió más en su propio corazón que en el Dios de las bendiciones. Mire lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 21. Leamos primero el verso 3. Mire lo que le dice Joab. Primera de Crónicas 21:3. Le dice Joab, el general, el más alto general de Israel, después de David, el general: ¿para qué procura mi señor esto? ¿Censar al pueblo? ¿Saber cuánto poder y cuánto armamento tiene? ¿Para qué? ¿Que será para pecado a Israel? Y a David no le importó, no tuvo temor de Dios. Mire lo que dice Jeremías 17:5. Vayamos a Jeremías 17:5. O anótelo. Dice: así ha dicho el Señor: maldito el varón que confía en el hombre. Confió en 1,5 millones de hombres que tenía para ir a la guerra. Confió en el que le ayuda, confió en el pagadiario, confió en tantas cosas que no confió en el Señor. Y pone por carne
y pone carne por su brazo. O sea, yo pongo mi mano por en el fuego y se quema. Y su corazón se aparta del Señor. Miren, se apartó. No, ¿para qué necesitaba David a Dios, hermano? Hace 3000 años. ¿Para qué? Tenía hace 3000 años un ejército que no lo tiene entre Colombia y Venezuela, 1,5 millones de soldados, sin contar con los levitas, sin contar con Benjamín, con la tribu de Benjamín, con 3 tribus, sin 3 tribus que se sumaron ahí, y tenía 1,5 millones de hombres para la guerra. Entonces, ¿para qué necesito yo a Dios? Hermano, cuando todo anda bien, muchas veces usted y yo pensamos, o mejor dicho, no pensamos, actuamos sin temor de Dios. No, todo el tiempo hay que saber quién es el que manda, hay que saber quién es el que sana, todo el tiempo hay que saber quién es el que bendice, todo el tiempo hay que saber quién es el que nos llama para sostenernos, sustentarnos, guardarnos y ser nuestro escudo, todo el tiempo. Qué tremendo. Ahora vamos al verso 10, mire lo que dice. Cuando el Señor le mandó el profeta, le dice: ve y habla a David y dile, así ha dicho el Señor, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. O sea, hay juicio porque me hiciste mentiroso, porque no me honraste delante del pueblo, porque confiaste en tu brazo de carne, confiaste en los hombres, confiaste en tu poder y te olvidaste del que te sostiene y que te da la vida. Escoge de ellas una que yo haga contigo. ¿Por qué? Porque Dios nunca dejará sin castigo el pecado. Y si hay pecado en nuestra vida, hermano, hay que temer a Dios, hay que temer. Una cosa es el temor reverente cuando caminamos en la voluntad de Dios y otra cosa es el miedo, el temblor. David no se enojó, hermano. Un hombre no se ensoberbeció como muchos que cuando les dan la palabra, esa palabra es muy dura, yo ya no vuelvo. Mejor estaba allí donde me dicen lo que yo quiero y pago para que me digan lo que yo quiero. Aquí usted no tiene que pagar nada, hermano. Aquí el Señor dice que su palabra es gratis. Dice que tomad y comed leche, que comamos de la palabra gratuitamente. No hay que comprarla, usted no tiene que pagar nada. Es un problema suyo con Dios, si usted honra a Dios o no, no conmigo. Porque yo vengo igual que usted, a que Dios me bendiga con su palabra. Dios primero me habla a mí y después le habla a usted, pero nos habla por igual. Pero David no se humilló. No se ensoberbeció, al contrario se humilló y escogió la justicia de Dios. Mire lo que dice el verso 12. Y le dice el profeta: escoge pues, David, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos. Usted sabe que por 3 meses vaya y escoja esa, acaban a todo Israel. No queda uno. No queda uno. David no era bobo. Con la espada de tus adversarios, a muerte todos, o por 3 días la espada del Señor. O sea, que venga el hombre y acabe contigo, o más bien te enfrentas conmigo. Hermanos, que Dios quiere que nos enfrentemos con Él. Cuando hay pecado, ¿qué es lo que tenemos que hacer usted y yo? Enfrentarnos con Dios, no ensoberbecernos contra Dios, enfrentarnos con Dios. Ir, hermano, y rogarle, clamarle, llorarle y aceptar lo que el Señor permita, honrándolo, para que más rapidito nos exalte. Entonces, o por 3 días la espada del Señor. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel del Señor haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, le dice el profeta, que le responderé al Señor que me envió. A Dios. Dios lo envió. Dile a mi siervo que escoja 3 castigos, 2 de los hombres y 1 que se enfrente conmigo. Qué tremendo. Entonces, en el contexto, David andaba bien con Dios. Era la niña de los ojos de Dios, David.
Un hombre obediente al Señor. Usted ve el Salmo, los salmos de David, todos son sumergidos en la palabra, humillado delante de Dios, buscando la presencia de Dios. Un hombre que dice: una cosa he demandado y esa buscaré, que esté yo todos los días en la casa del Señor, para inquirir en su santo templo, para estarle preguntando al Señor, para estar hablando con mi Señor. Una cosa, estar todos los días en la presencia del Señor. Así andaba David. Pero se le olvidó. Así andamos muchos a veces, pero se nos olvida quién es el que manda. Tenía el favor de Dios, había derrotado a todos sus enemigos, hermano, pero no cuidó su corazón. Es que el problema de nosotros está en el corazón. Hermano, va a llegar el día en que nos vamos a ver entre la espada y la pared. Va a haber que tomar decisiones, hermano, decisiones de vida. Decisiones. Si estoy andando chueco, si además de mi mujer tengo otra, tengo que tomar decisiones. Eso va a traer consecuencias, pero tengo que tomar decisiones, enfrentarme al Señor, glorificar al Señor y que el Señor nos ayude a caminar con Él, hermano, porque si no, terrible. Va a llegar el momento en que vamos a estar entre la espada y la pared. Escoge pues. Señor todo el tiempo nos dice: escoge pues. Escoge pues. Si las cosas del mundo o mi reino. Todo el tiempo. Escoge pues la justicia de Dios o la injusticia del hombre, porque el hombre tiene un corazón dividido, entonces no hay justicia. Mire lo que dice el verso 13. Entonces David dijo al profeta Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Dios. Mire, porque sus misericordias son muchas en extremo. Hermanos, ¿cuántos de aquí no deberíamos estar aquí, sino muertos en la cárcel, en quién sabe qué, sin hogar, destruidos, hermano? ¿Y cuántas son las misericordias de Dios con nosotros todo el tiempo? Dice que cada día, hoy, las misericordias de Dios son nuevas. Cada día. Entonces por eso el salmista le dice: porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga yo en manos de hombres. Mire qué hermoso, escogió la justicia de Dios. Entonces por eso es que David tiembla y tiene miedo. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de sus juicios tengo miedo. ¿No razón? El mismo Señor, en medio de su gloria en el Edén, les puso temor. Les puso temor. ¿Para qué? Para que el temor los guíe a honrar a Dios. El temor hace que usted y yo nos acerquemos a Dios, hermano. Es que Dios parte de eso, es que Dios pone temor en nuestro corazón, hermano, para que no queramos ofender a Dios, hermano, no queramos pisotear la sangre del Señor, no queramos tirar la palabra de Dios tras nuestras espaldas, hermano. ¿Cuánto más hoy, hermano, que hoy que estamos aquí con cierta cobertura, porque está la palabra, está el Espíritu? Dice que el ángel del Señor está moviéndose en medio de los candelabros, en medio de la iglesia. Él está protegiéndonos. Imagínense cuando salimos, hermano. Tantos argumentos que levantamos para no honrar a Dios, tantos argumentos para no congregarnos. No, es que yo veo la palabra en televisor desde la casa, hermano. Eso es perverso. Eso es perverso. La Biblia dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Perverso. Hay para el colegio de los niños, hay para la comida, hay para la renta, pero no hay una miseria de pasajes para ir a congregarse. No se congregue aquí, vaya donde quiera, pero congréguese, porque es la ley de Dios. Es la ley de Dios, hermano. No violemos más la palabra de Dios. Salmo 34:9. Mire lo que dice. ¿Qué será cuando el Señor cierre la llave, hermanos? Mire, dice: temed al Señor, vosotros sus santos. Hermanos, si nosotros que somos los escogidos de Dios no lo tememos, imagina el mundo, ¿qué lo va a temer? ¿Qué va a temer el mundo? Pues nada falta a los que le temen. No hay que tener miedo, hermano. No hay que tener miedo. Hermanos, sino que si queda esta plática, vámonos a honrar primero al Señor. ¿Qué dice el Señor? ¿Más buscar qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. La gente va: no, primero el colegio de mis hijos, primero la renta, primero el pago del internet, primero hermano,
violando la palabra de Dios. Mire, nada falta a los que le temen. Eso no es temor de Dios. Yo lo digo, si usted se va de aquí, se va para otro lugar, vaya, congréguese, tenga temor de Dios, honre primero a Dios, hermano. Que a mí, yo no le tengo temor a nada de eso. Mi temor es que yo no esté honrando a Dios con su palabra y esté dándole cosas a la gente para mantener la clientela contenta aquí. No, vaya, eso pese, hermano. Y ojalá que donde vaya le den la verdad de Dios, hermano. Le den, y si se la dan mejor que aquí, mejor todavía, y llámeme para irme para allá. Porque yo quiero la verdad de Dios, quiero honrar a Dios, porque hermano, porque Dios, mi esposa que había decidido quitarse la vida con mis hijos, hermano, Dios lo guardó. Dios la guardó de un cáncer mortal, desahuciada. Dios a mi madre le dio un corazón nuevo que estaba muerta. Dios ha hecho maravillas en nosotros y seguro que en la vida de usted, hermano. ¿Cómo no honrar a Dios, hermano? Y cómo dice que si en lo poco me eres fiel, en lo poco con unos centavos, un pasajito para ir a honrar a Dios, hermano, y prefieren el estudio a los hijos. No, Dios va a proveer para el estudio de los hijos, pero honremos a Dios primero, hermano. Primero Dios, dame a mí primero. Eso fue lo que le dijo el profeta Elías a esta mujer. Se estaba muriendo de hambre, no había sino un poquito de comida. Dice, tengo un poquito de comida, me la como conmigo y nos morimos. Claro que se iban a morir, porque había hambruna terrible. Y él dijo, no te la comas tú, dame a mí primero, porque él estaba representando a Dios. Dios primero. Y cuando ella le dio al profeta a Dios primero, le dio a Dios primero. Y dice que Dios trajo abundancia sobre todos. Entonces, temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. El Salmo 103, ahí mismo el salmista, en el verso 13. Mire, Dios quiere bendecirnos, hermano, pero tenemos que tener temor de Dios, hermano. No podemos seguir como estamos, hermano. Una feria, no, vas a ir a la feria, sí, vamos. No hay partido de fútbol, vámonos para la iglesia, no hay problema. Hermano, esto no es una feria, hermano. El cuarto mandamiento habla de honrar el día del Señor. Como el Padre se complace de los hijos, mire, se complace el Señor de los que le temen, con ese temor reverente, ese temor de amor, de porque aman a Dios, no quieren ofenderlo, no miedo a que Dios me va a condenar, sino ese temor reverente. A medida que entendamos la severidad de Dios contra el pecado, hermano y hermana, vamos a aborrecerlo, al pecado, y vamos a temer a Dios y a honrar su palabra. Por eso es tan importante entender, hermano, que Dios nos dé entendimiento a usted y a mí de la palabra. Y no entendemos, seguimos igual. Todo bien. No, Dios es santo, hermano. Y Dios quiere honra. El Hijo honra al Padre. El siervo honra a su Señor. Dice el Señor, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy tu Señor, como dices que yo soy tu Dios, le decimos, ¿dónde está mi temor? Tu temor de mí no es más que mandamientos de hombres. Eso es lo que dice el Señor. Malaquías 1:6. Es totalmente insano, impensable que usted y yo no nos aterremos, hermano, de lo que nos está enseñando hoy el Espíritu Santo a través del salmista. Es insano, es insensatez que usted y yo a partir de hoy, hermano, no andemos con temor y reverencia, porque nuestro Dios, dice, es fuego consumidor. A temer y a estremecernos, hermano, por los juicios que vienen. No seguir tomando la palabra de Dios es fácil, así como en tantos lugares. Me contaba una hermana hoy que estamos en la enseñanza del bautismo, bien maravillosa y bien profunda. Me decía que había estado en un lugar en donde los invitaron a un retiro, y ese retiro valía un poco de plata. Y en el retiro le da a la pastora, por decir, ¿quién se quiere bautizar? Alce la mano. Bueno, y uno como no tiene conocimiento, y yo, y se bautizan. Uno lleno de pecados, se bautiza uno en pecados, empieza a comerse la cena del Señor, que la cena del Señor le puede producir a usted y a mí la muerte instantánea, dice la Biblia. O una enfermedad, que en el momento no la reciba, ok, pero la Biblia dice que le puede venir a usted y a mí.
Y usted y yo nos bautizamos porque nos dicen estos señores sin enseñarnos la palabra de Dios, sin enseñarnos el temor de Dios. Y vamos y así me pasó a mí. Yo me bauticé, que no conocía la palabra, me bajaron al agua y comencé a tomarme la Santa Cena en fornicación y en todo pecado, haciendo de todo. Hermano, valoremos la sana palabra, hermano, la sana palabra del Señor, aquí donde el Señor lo lleve. El temor y la reverencia a Dios se demuestran únicamente guardando, obedeciendo la palabra de Dios, nada más. No hay otra forma. Mire, Salomón, ya anciano que había, ya le había pervertido todo. O yo creo que antes de pervertirse fue que dijo esto. Dijo Salomón, y este es el todo del hombre. El todo del hombre es este. Ama, teme al Señor y guarda, obedece sus mandamientos. Ahí está el resumen, Eclesiastés 12:3. Teme al Señor y obedece sus mandamientos. El que no obedece es porque no tiene temor de Dios, se le da lo mismo, le teme más al que está en la esquina, que lo está esperando por alguna cosa, o le debe, o le tiene envidia, o le quitó la mujer, a ese sí le corre. Pero al que hay que temerles a Dios, la Biblia dice, no temáis a ese que está en la esquina, que te puede pegar 3 tiros y matar el cuerpo, más bien teme a Dios, que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. No, eso es una realidad. Eso es una realidad. Mire lo que dice el Salmo, el mismo salmista en el verso 6 del Salmo 119. Dice, entonces no sería yo avergonzado, ya sabemos condenado, cuando atendiese a todos tus mandamientos. Es lo que Dios quiere, hermano. Allá en Proverbios 28:14 dice lo mismo que está diciendo el salmista en este verso, exactamente lo mismo. Dice el sabio Salomón en Proverbios 28:14, bienaventurado el hombre que siempre, en toda decisión, en toda circunstancia, en todo momento, cuando todo está bien y no hay problemas, cuando todo está mal, dice, siempre bienaventurado, muy bendecido, multiplicado en bendición, el hombre que siempre teme a Dios, el hombre o la mujer, porque cuando habla de hombre es lo mismo. Pero el temor únicamente se demuestra obedeciendo la palabra de Dios, no hay otra forma. Hermano, si nosotros le respondiéramos a Dios con sinceridad, individualmente, sin decirle a nadie, si hay temor y temblor en nuestros corazones por los juicios que vienen de Dios, y si es verdad que el Señor dice que de cada palabra que sale de nuestra boca daremos cuenta a Dios, que cada palabra que decimos va a ser juzgada por el Señor. Hermano, ¿será que hay temor y temblor en nuestra vida? El Señor lo produce en nosotros. Porque vendrá el día, hermano. Dice la Biblia que los demonios temen y tiemblan. Y la mayoría de los cristianos ni temen ni tiemblan. Pero los demonios sí. Ellos saben lo que les espera. Ellos conocen a Dios. Ellos estuvieron en la gloria y presencia de Dios. Conocen a Dios, por eso temen y tiemblan. Por eso el salmista, a pesar de que dice que se alegra por los juicios que trajo, a pesar de que dice que su escondedero es Dios, su refugio y todo, termina diciendo que está temblando con miedo y con temor. ¿Por qué? Porque él sabe, él conoce del Señor, conoce del Señor. Mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Qué terrible, hermanos. Acuérdese esa experiencia cuando el Señor sacó a Israel de Egipto. Dice que se acordó de ellos. ¿A cuántos? Egipto tipifica la miseria, la esclavitud, el pecado. Egipto tipifica todo lo que es contrario a Dios. ¿A cuántos de aquí nos sacó el Señor de Egipto, hermano? A todos. O tiene para sacar a todos el que quiera. Dios los sacó, hermano, y los llevó al monte que arde, al monte que tiembla, a la voz tronante de Dios.
a esa trompeta que los aturdía, a ese temor que dice que el monte temblaba y ellos temblaban igual con el monte, al punto que le dijeron a Moisés: dile a Dios que no nos hable más porque vamos a morir. Los llevó allá para mostrarles de que a Dios hay que temerlo. Hay que temerlo. Les dio la palabra, la ley, para que lo temieran. Para eso tenemos nosotros la palabra, para que la leamos, la escudriñemos y temamos por los juicios de Dios, hermano. Y les quiero leer aquí ya para terminar. Ya vamos terminando. Éxodo 20:20. Mire lo que dice, leámoslo. Dice: y Moisés respondió al pueblo. Claro, vinieron y le dijeron: Señor, Moisés, el Señor nos va a matar a todos. Entonces viene Moisés y les dice: no temáis, miren, no temáis, no temáis. Ellos tenían un temor de juicio, de muerte, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. Mire que es bíblico que tengamos temor de Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. Ahora mire el propósito del temor: para que no pequéis. ¿Sí ve que el propósito del temor es que no pequéis? Hermano, es que si a uno le dice: no vayas por allí, por allá, porque por allá están atracando. Usted y yo, nos da miedo, no vamos por allá, nos vamos por otro lado. Pero si el Señor todo el tiempo nos está aconsejando, hermano, hay que hacerle caso a la palabra del Señor, hermano, porque Dios nos está advirtiendo. Mire, para que tengáis temor delante de Dios, para que no pequéis. Entonces ahí está el propósito. Entonces Dios, dice Moisés que Dios hizo todo este despliegue de poder en el Sinaí. Usted sabe lo que es un monte humeante. Ellos iban: vamos a donde nuestro Padre, Dios va a acabar con todos los ejércitos del mundo y nos va a llevar, ¿no? Nosotros somos el pueblo de Dios. Y lo primero que ven es ese monte echando humo. De un momento a otro echando fuego. De un momento a otro escuchan la voz del Señor que les dice que cuidado, tocan el borde del monte porque inmediatamente mueren. La voz de una trompeta que los aturdía, que les iba a explotar el cerebro. Y la voz tronante de Dios, esa temeridad. Hermano, Dios hizo todo ese show para que su temor estuviera delante de ellos, para que no pecasen. Por eso lo hizo el Señor. ¿Qué necesidad tenía el Señor de hacer todo eso? Para que tuvieran temor y temblor. Claro que Israel nunca tuvo temor y temblor de Dios, porque la Biblia lo dice, nunca. Miren lo que dice Job 28:28. Dice: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Mira, hermano. Claro, ¿cómo no va a ser sabio si hay una invitación para irnos a rumbear sabiendo que voy a pecar contra el que provee, el que bendice, el que me sana, el que sustenta mi vida, el que sustenta mi... Uno tiene que entender y hacer comparación entre lo santo y lo profano, lo que es malo y lo que es bueno. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal. Mire, el temor va con el mal, el temor va con apartarse del mal, es la inteligencia. Lo mismo que les dijo Moisés en Éxodo 20:20, exactamente lo mismo. Y dice Deuteronomio, vayamos, leamos Deuteronomio 10:12, para que oremos. Qué importante, hermano, que haya temor de Dios en nuestros corazones. Mire lo que dice Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, hoy en día es el pueblo de Dios.
¿Qué pide el Señor tu Dios de ti? Si es que Él es nuestro Dios, mire lo que nuestro Dios nos pide a usted y a mí. Sino que temas al Señor tu Dios. Mire, primero, sin temor de Dios no hay nada. Que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Qué precioso, hermanos. Mire, eso es lo que nos pide el Señor. Y por allá dice en Deuteronomio 5:29, ¿quién diera que no diera yo? Dice el Señor. Ya di a mi Hijo, les envié mi Santo Espíritu, les di mi palabra. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón? Mire, que me temieren todos los días de su vida, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre. Qué hermosura, hermano. Qué hermosura. El Señor dice, que no diera yo, que no diera yo. Ya lo he dado todo. Lo único que busco es que me teman todos los días de su vida, pero no es tenerle miedo a Dios, es amarlo por lo que Él es, amarlo por las bendiciones que nos da. Qué lindo, hermano, que usted y yo pudiéramos pedirle al Señor, Señor, pon tu temor en mi corazón. Al que pide, se le da. El Señor, hermano, no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente, paciente, no esperando que nadie se pierda, se condene, sino que usted y yo todos vengamos al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Señor, ¿cómo no admirarte? ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no bendecirte si tú dices que tú eres el que nos convences a nosotros, Señor? Tu palabra dice que tú nos amaste primero. Tu palabra dice que tú eres el que nos buscas todo el tiempo, Señor. ¿Cómo no temerte? ¿Cómo no honrar tu palabra? Tu palabra dice, el que me ama, mi palabra obedecerá. O sea que el que no obedece mi palabra no me ama. Y tú nos dices, ¿quién tuviera? ¿Qué no diera yo? ¿Qué no diera yo? Que tuvieran tal corazón que me temiesen. Señor, mira a tu pueblo que tú has traído en este día, Señor, y a cada persona. Si tú lo trajiste es porque este día tú lo tenías escogido para cada uno de nosotros, Señor. Dios mío, hablaste muy claro a través de tu siervo, el salmista, Señor, de que cuando mejor nos sentimos, que nos sentimos bien, es cuando más temor tuyo debemos tener. Tu palabra dice que tengamos temor todos los días de nuestra vida para que nos vaya bien a nosotros y a nuestra descendencia. Señor, yo te pido en el nombre de tu Hijo, al cual tú nunca le niegas nada, en el nombre de Jesús, del Mesías, del Cristo, el Mesías, Yeshua HaMashiach, Yeshua Adonai. Yo te pido en su nombre, mi Señor, que tú pongas el temor, tu temor en nuestros corazones, en cada uno de nosotros, Señor. Porque tu palabra dice que nada le falta, mi Señor, al que te teme. Que tú proteges al que te teme, mi Señor, que tú guardas al que te teme. Dios mío, haz que tu palabra hoy corra y sea glorificada. Hermano y hermana, hoy la palabra de Dios va a llevar nuevamente un reporte. Dice la Biblia en Isaías 55:11, dice o 10. Dice que la palabra de Dios es como el agua que forma las nubes y que cae del cielo y que moja la tierra seca y la hace germinar y producir. Una tierra muerta, un desierto, lo hace germinar y producir comida para el que tiene hambre. Dice, así como es agua que cae del cielo, así cae mi palabra del cielo. Cristo, mi palabra cae del cielo
y moja la tierra, también como el agua moja cada uno, lo humedece con su espíritu y lo hace vivir, lo hace dar vida, lo hace germinar y multiplicarse. Dice, así como el agua hará mi palabra y no volverá a mí vacía. Dios, su palabra ya lleva un reporte, depende de cómo tu corazón la haya recibido y depende de cómo tu corazón la haya recibido con temor y temblor. Y con qué sinceridad le pides que ponga su temor en tu vida. Hay un reporte que Él lleva. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es una espada de 2 filos. Con un filo salva y con el otro filo condena. No es otro filo, no le ponga otra explicación. Es de 2 filos. Ella es la que juzga, el juez es la palabra. Con un filo salva y con el otro filo corta. Hermano y hermana, si tú quieres, vienes viviendo independiente de Dios, o no conoces de Dios y quieres comenzar una relación no con una religión, sino con una persona, con el Cristo de la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque dice la Biblia en Colosenses 2:9 que toda la plenitud de Dios está en Cristo. O sea que en Él está Él. Y en aquel día conoceréis, mire, cuando lo recibimos, cuando lo aceptamos como el Señor de nuestra vida, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, yo en vosotros. La plenitud de Dios en ti, el poder de Dios en ti, el temor de Dios en ti. Porque donde está Dios se va toda tinieblas y llega el temor. Así que si tú quieres pedirle al Señor para que te perdone, ponerte a cuenta con Dios, honrar su palabra, si quieres, dile conmigo, dile: Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Señor, has hablado a mi corazón. Señor, solo tú puedes poner tu temor en mi vida. Señor, pon tu temor en mi corazón. Y Señor, que yo ande todos los días honrándote. Tú tienes el poder para hacerme. Capacítame para amarte, capacítame para honrarte, capacítame para temerte. Señor, yo te pido perdón de mi ignorancia, de todos mis pecados, aún de los que no me acuerdo. Haz esa persona en mí que tú quieres que yo quiera. Señor, lávame, límpiame con tu preciosa sangre. Y si tú me limpias, seré limpio, Señor. Señor, a partir de hoy yo te recibo como el Señor de mi vida, como el Rey, Dios y Salvador de mi vida. Señor, gracias por perdonarme, gracias por amarme, gracias por entregar tu vida por mí. Yo te doy gracias, Padre, te bendigo, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios, hermanos. Qué bendición que usted y yo podamos salir de aquí a honrar la palabra. Usted no va a poder honrar la palabra igual que yo si el Señor no pone ese poder en usted y en mí. Acuérdese que ese cuentico de que el ungido tiene más poder, eso es mentira. Ungido es usted porque tiene la unción de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Ungido soy yo. Eso es todo. Es una mentira. Si yo no tengo comunión con Dios, caigo como una plasta. Así de sencillo. Igual usted.